Ok, bien, entonces estamos grabando. Buenas tardes. Vamos a comenzar la primera sesión del curso. Mi nombre es Waldo. Voy a hacerles el curso de Lógica y Argumentación Científica y les voy a explicar más o menos en qué consiste el curso y vamos a partir en materia inmediatamente. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, me lo dicen y yo obviamente lo voy respondiendo, lo voy resolviendo. Todavía siguen llegando personas. Eh, a ver, lo primero que voy a hacer es voy a presentarles el programa y la estructura. Bueno, ustedes quizás ya les explicaron que están en un propedéutico y esto implica que algunas asignaturas que van a tomar ahora, de aprobarlas, ustedes tendrían asignaturas que son válidas, algunas de ellas son válidas para la universidad, en el caso que entren a esta universidad, la Católica del Paraíso. Y esta es una de estas asignaturas que tiene validez. Esta es una asignatura de formación fundamental, que es un tipo de asignatura que los estudiantes de la universidad tienen que tomar. Ellos eligen, si mal no recuerdo, son 5 asignaturas de formación fundamental. Todas las carreras tienen que elegir 5, dentro de una parrilla enorme de ramos, ¿no es cierto? Esta asignatura yo la dicto para los estudiantes que están en el plan normal de la universidad. Por lo tanto, si ustedes aprueban esta asignatura, tendrían aprobada, digamos, una asignatura de formación fundamental que sería esta. ¿Ok? Para que ustedes entiendan más o menos el contexto de la asignatura y cómo la vamos a ir evaluando, les voy a mostrar el programa. Todos estos documentos yo se los voy a ir subiendo al aula que todavía la están construyendo. Me dijeron que iba a estar disponible entre hoy día y mañana. Que el aula es a través de los servidores de la universidad, a través de internet ustedes van a entrar al aula virtual, que es una especie de página tipo Facebook donde uno va guardando los documentos, los videos de los cursos, los PowerPoint, etc. Entonces lo que les voy a mostrar ahora va a estar disponible, ya para que no estén anotando todo. Y además que va a estar el video. Eh, Voy a proyectarles entonces en qué consiste la asignatura. Y después les voy a explicar por qué esta asignatura creemos que es importante. Bien, esta asignatura se llama Lógica y Argumentación Científica. Tenemos 2 horas pedagógicas a la semana. Como les mencioné, es una asignatura de formación fundamental y requiere de estudios personal aproximadamente 4 horas pedagógicas, 2 que van a estar presentes acá y otras 2 que deberían dedicarle dentro de la semana, al menos para leer algunos documentos o repasar los videos y ustedes más o menos estén al día. ¿Ok? Aquí lo que aparece en este cuadro es las competencias que esperamos que ustedes desarrollen en este curso. No quiere decir que en este curso es el único curso donde las van a desarrollar, pero al menos este curso aporta esto. ¿Qué es lo que nosotros queremos desarrollar en ustedes? Que se comuniquen de manera clara y coherente sus ideas, obviamente en idioma español o castellano, pero en una comunicación en un contexto académico. Nosotros ese contexto va a ser un contexto de argumentación y debate, y que para desarrollar esa argumentación y debate ustedes lo hagan demostrando una capacidad científica de análisis, abstracción, síntesis, reflexión, ¿no es cierto? Eh, Tanto a nivel individual como a nivel grupal en contextos disciplinarios, interdisciplinarios, es decir, los temas que vamos a tocar aquí no son solo de física, solo de química o solo de biología. A veces hay algunos temas que involucran varias disciplinas científicas. Este recuadro que está acá se lo voy a explicar verbalmente con un PowerPoint que lo vamos a ver a continuación, me lo voy a saltar. Lo que nosotros esperamos que ustedes hagan al final de esta asignatura es que sean capaces de seleccionar y gestionar información desde fuentes científicas formales. Aquí les vamos a enseñar dónde está la información científica formal, más allá de lo que ustedes encuentran en Internet, en motores de búsqueda generales, que la mayoría de esa información tiende a ser información basura. Aquí nosotros les vamos a enseñar dónde está la información científica formal y por lo tanto confiable de acuerdo a los estándares de la ciencia, y que ustedes evalúen escépticamente el estatus. Ya les voy a explicar qué significa epistémico, el estatus de las afirmaciones en base a criterios de justificación científica. Aquí les vamos a enseñar a justificar científicamente
Y en base a esa justificación, ustedes esperamos que sean capaces de evaluar si una afirmación está o no justificada. Y que integren conocimientos, ¿no es cierto?, para formular juicios y tomar decisiones, y en el caso de nuestro curso, reflexionar y opinar informadamente respecto a temas que son controversiales. ¿Ya? Vamos a tocar varios temas que son controversiales y queremos que sean controversiales porque los temas que vale la pena debatir son esos. ¿Ok? Los temas que están zanjados no vale la pena debatirlos, pero los controversiales sí. Y para desarrollar todo esto, los contenidos que vamos a ver se dividen en estos bloques, que son 3, que se llama Lógica, Ontología y Comunicación Científica. Ese es el primer bloque, ¿no es cierto?, donde ahí vemos un poco de aspectos que tienen que ver con bases de datos científicas, un poco de filosofía de la ciencia, y eso lo vamos a ir aplicando. Después vamos a ver un segundo bloque que es de argumentación científica, que implica un poco de lógica aplicada a la justificación científica, lógica basada en datos, lógica basada en premisas, el tema del pensamiento crítico, la coherencia, el escepticismo, todo eso lo vamos a ir viendo acá, en el segundo bloque. Y en el tercer bloque vamos a ver debate y negociación, que es que además de argumentar, es que ojalá ustedes traten de argumentar persuasivamente. Y eso lo vamos a ver en el tercer bloque. ¿Ok? Y dentro de las actividades que ustedes van a desarrollar en este curso, vamos a tener debates grupales en distintos temas. Yo aquí puse algunos temas, por poner algunos, en realidad los temas los van a proponer y elegir ustedes. Me interesa que sean temas propios de su generación. Yo solamente voy a filtrar algunos temas porque no todos los temas tienen connotación científica. Necesito que los temas que debatamos, la ciencia tenga algo que decir respecto a aquellos, ¿no es cierto? Y no todos los temas tienen connotación científica. Y la idea es que ustedes construyan ensayos respecto a esos temas y que además argumenten y debaten de forma oral, no solamente escrita, sino que de forma oral. Por la naturaleza de ustedes, del grupo de ustedes que están más alejados, ustedes van a tener que hacerlo obviamente en modalidad online, ¿ya? Pero igual se desarrolla bien. Yo ya hice esta versión del curso el año pasado en modalidad online por el tema de la pandemia y se puede hacer, ¿ya? No hay problema al respecto. Y claro, y esto implica que ustedes van a tener que construir toda su argumentación, tanto escrita como oral, a través de la búsqueda de información científica formal, y ahí les vamos a enseñar a ustedes a encontrar y utilizar bien las bases de datos científicas profesionales, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto de opinar por escrito y de forma oral? Es porque este curso nosotros lo vamos a integrar de forma muy estrecha con el otro curso que tienen ustedes, que el curso que tienen con Fernanda, que tiene que ver con, a ver, se me olvidó el título, pero tiene que ver con temas de argumentación escrita, ¿no es cierto? Lectoescritura. Entonces, esa parte ustedes la van a integrar con este curso, o sea, los temas que van a utilizar en ese curso con Fernanda, que probablemente ustedes tuvieron la clase con ella antes que conmigo, si mal no recuerdo, ahí me lo confirman, los temas los van a sacar desde acá. Entonces vamos a tener una estrecha colaboración con Fernanda. Fernanda va a tomar los primeros escritos y los primeros ensayos que ustedes hagan en este curso. Fernanda los va a evaluar en base a los criterios que ven en el curso con ella. Entonces vamos a tratar de que los dos cursos se integren, a pesar que los cursos hay que evaluarlos separadamente. ¿Ok? Bueno, y por lo mismo nosotros vamos a tener 2 evaluaciones. Vamos a tener una evaluación, bueno, se lo voy a explicar aquí mismo. Se lo voy a explicar aquí mejor, en la programación. Aquí están las fechas, ¿ya? Estas son las fechas que vamos a tener. Hoy 27 de mayo, ustedes son el grupo del viernes. Vamos a partir con la presentación del curso, vamos a tocar temas de la libertad de expresión y la importancia de debatir. Luego vamos a desarrollar una serie de contenidos que les van a ir haciendo sentido en los títulos una vez que los vamos desarrollando. Pero, por ejemplo, el 1 de julio, ahí ustedes, más o menos en esa fecha, se les va a pedir un primer escrito, que es un escrito que ustedes lo van a utilizar en el primer debate. Si ustedes se fijan en la sesión 9, tenemos la evaluación 1. Ahí va a aparecer, van a venir las primeras evaluaciones, que son los debates grupales, que parten el 5 de agosto, pero esos debates grupales se van a
preparar desde un escrito que ustedes van a construir más o menos el 1 de julio. Ese escrito ustedes lo van a elaborar, se lo van a mandar a Fernanda, la profesora del otro curso, Fernanda lo va a retroalimentar, de manera que ustedes sigan puliendo ese escrito. El escrito ese ustedes me lo entregan el 5 de agosto, son una semana antes de los debates, de manera que ustedes, perdón, el 29 de julio, perdón, me lo entregan el 29 de julio, de manera que ustedes después debatan sobre la base de lo que tienen en el escrito. O sea, la idea es que el escrito sea funcional al debate. En el fondo ustedes lleven preparado su debate desde un escrito. Entonces la primera nota va a incluir la nota del escrito más su desempeño en el debate. Esa es una nota. No sé si me explico. Y la segunda nota va a ser similar, o sea, vamos a tener una segunda ronda de debate al final del curso, que sería el 30 de septiembre, pero lo mismo, con la misma lógica, les voy a pedir también un escrito, que me lo entreguen a más tardar el 23 de septiembre, de forma que ese escrito se evalúa, y junto con la nota que van a tener en el debate presencial o en el debate online, ¿no es cierto? Ahí ustedes van a construir su segunda nota. Entonces, en el fondo son dos notas construidas de dos partes cada una. Cada nota implicaría una nota de escrito y debate, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos las dos evaluaciones del curso. No sé si se entiende, si no me lo preguntan. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Entonces, tengan siempre presente esta programación, esta fecha. Estas fechas puede que se corran un poco, a lo mejor, porque todavía están, veremos que hay algunas sesiones que se está discutiendo si es que se van a suspender o no. Si se llegara a suspender alguna sesión, el calendario se empieza a correr una semana. O sea, nosotros vamos a tener 18 sesiones en total, las cuales, si todo sale como está planeado, terminaríamos el 14 15 de octubre. Pero si no sale como está planeado, porque pueden haber algunas suspensiones, porque a lo mejor ustedes tienen que hacer algunas pruebas, o a lo mejor pasa algo, ¿no es cierto? Se correría en función de las sesiones que se suspenden. Esto de programa se lo voy a subir. Aquí está la bibliografía que ustedes pueden consultar. Tenemos libros, bases de datos, páginas de internet, canales de YouTube, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar para construir, digamos, lo que vamos a ir aprendiendo en este curso. Eso respecto a la programación. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos bien? ¿Nada raro? Ok. Bien. Excelente. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es, vamos a entrar en materia y les voy a contar un poco cuál es el origen de este curso, por qué creemos que es importante, y también les voy a hacer alguna especie de advertencias para que puedan desempeñar este curso sin problema. Y respecto a los problemas me voy a referir a continuación. Espérense. ¿Cuáles problemas se podrían presentar? Denme un segundo. Ya, primero, todo lo que voy a decir en este curso, todo, es debatible, ¿ya? No hay nada zanjado, no hay nada sagrado. Si hay algo que ustedes no estén de acuerdo, por favor díganlo, y si pueden acompañar su desacuerdo con argumentos, esa es la idea, ya, si este es un curso de argumentación, ¿ok? Por lo tanto, las razones por las cuales creemos que este curso es importante, incluso las razones son debatibles. Por lo tanto, siéntanse libres de decir yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, o si no, me hacen las preguntas respectivas. Voy a tocar un tema que por sí es un tema de debate, ¿ya? Que es el tema de la libertad de expresión. ¿Ok? Miren, nosotros creemos que este curso es importante por dos razones. La primera por una razón profesional y la segunda por una razón social. Me explico. Por una razón profesional es que creemos que argumentar es parte de las habilidades que la gente llama blandas, que todo profesional debe tener, porque en última instancia, cuando yo quiero plantear un punto de vista en un trabajo, ¿no es cierto?, tengo que saber expresarme bien y tengo que saber argumentar bien
para que las personas que me están escuchando entiendan mi punto de vista, lo valoren, y así puedo quizás persuadir a la gente para que nos embarquemos en algún proyecto, en algún emprendimiento. Y esto es muy importante, es un requisito necesario, quizás no es suficiente, también hay que saber cosas, ¿no es cierto? Cuando uno se desempeña en un trabajo, uno tiene que saber algo, tiene que tener algún dominio de algún tema, pero muchas veces pasa que hay personas que saben mucho, pero no son capaces de argumentar y plantear sus puntos de vista en grupos de trabajo. Y esas personas que saben mucho quedan aisladas o perdidas o desconectadas de los grupos de trabajo. Entonces, el tema de argumentar es muy importante profesionalmente, y mucha gente considera que el tema de la argumentación son herramientas de persuasión. Y movilizar a la gente es una de las habilidades más importantes que existen a nivel profesional. De hecho, muchas personas, al revés, muchas personas con pocos estudios triunfan por su capacidad argumentativa y su capacidad de convencimiento. ¿Ok? Quizás en nuestro país, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero yo creo que es así. Quizás en nuestro país, el presidente de la República, un ejemplo, ¿ya? Es un tipo que no tiene tantos estudios, pero su capacidad de oratoria, de argumentación y de persuasión, claramente por ahí pasa su éxito por el cual fue electo presidente Gabriel Boric. ¿Ok? Y así podemos nombrar a muchas otras personas. Al revés, hay muchas personas que saben mucho y la gente las detesta porque no argumentan bien, no persuaden y por lo tanto, bueno, nadie las toma en cuenta. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Esa es una razón para nosotros importante, pero hay otra razón por la cual es importante el tema del debate, y es porque desde nuestro punto de vista, los que armamos este curso, creemos que hoy en día está un poco en tela de juicio un aspecto que es fundamental para la sociedad, que es la libertad de expresión. Y me explico. Miren, esta fotografía que estoy mostrando aquí es una fotografía de estudiantes universitarios. Creo que esta era de la década de los 70, en una universidad en Estados Unidos que se llama la Universidad de Berkeley, una universidad bien famosa. ¿Ok? Esta universidad, ¿no es cierto?, y muchas otras, los estudiantes de aquella época luchaban por la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque habían grupos muy conservadores que tenían la costumbre de censurar ciertas expresiones provenientes desde los estudiantes. ¿Ok? ¿Bajo qué argumentos? Bajo argumentos morales, por ejemplo, que muchas expresiones que ellos tenían, por ejemplo, contra la guerra, a favor del consumo de drogas, etcétera, grupos conservadores, mayormente religiosos, lo consideraban que era dañino para la sociedad. ¿Ok? Y estos grupos conservadores que tenían relaciones de poder con los políticos, movilizaban la política para censurar expresiones estudiantiles que querían cambiar la sociedad. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que lo que proponían los estudiantes era bueno, estoy diciendo que los estudiantes querían expresarse y se lo prohibían, porque habían grupos conservadores que tenían el poder político y se sentían con el derecho de censurar. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que hay que censurar estos discursos porque son dañinos para la sociedad. Entonces, estos estudiantes luchaban por la libertad de expresión. ¿Okay? Y eso implicaba aspectos raciales, aspectos de droga, aspectos de diversidades sexuales, aspectos que tenían que ver con desigualdad, etc. Y también temas morales, o sea, el tema de, no sé, de relaciones prematrimoniales, el tema de los hijos ilegítimos, no sé, mucho discurso, ¿no es cierto?, que desafiaba los principios morales de grupos conservadores y que a ellos los censuraban. Ellos, por lo tanto, hacían marchas a favor de la libertad de expresión. Incluso esta es una foto más reciente, esta no es una foto antigua, esta la trucaron blanco y negro, ¿no es cierto? Pero el argumento que está detrás es que la libertad de expresión no significa, o sea, es completamente contraria a los discursos, ¿cómo llamarlo? Ahí dice confortables, pero quizá una traducción al español más correcta sería a los discursos cómodos. ¿Ok? En el fondo lo que se planteaba en esa época era que la libertad de expresión implica necesariamente la libertad para que mi discurso pudiera hacer que alguien se sienta ofendido.
No sé qué opinan ustedes de eso. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos derecho a expresarnos libremente, a pesar que lo que digamos pueda hacer que personas se sientan ofendidas? ¿Qué opinan? Si quieren lo dicen por audio o por chat, como quieran. Necesito saber qué opinan. Aquí quiero ver cuáles son sus preconcepciones respecto a esto. ¿Ok? Ya, tú opinas que sí. Tú opinas que sí. Disculpa, porque veo, no sé si este es tu nombre o tu apellido, es Baigorria. ¿Tú Sí, opinas, es mi apellido. tu apellido? ¿Tú opinas que sí, sí que sí hay derecho de censurar a alguien que dice algo que pudiera hacer que alguien se ofenda? ¿O tú opinas que sí tiene el derecho a decirlo a pesar que alguien se pueda sentir ofendido por aquello? Que sí tiene derecho a decirlo a pesar de que sea que ofenda a alguien más. Ok, ok. ¿Todos piensan como su compañero? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? Porque esto es un tema debatible, ¿eh? De acuerdo con él. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, también. Porque claro, por ejemplo, yo puedo, no sé, voy a poner un ejemplo. Supongan que yo salgo afuera y me pongo en la plaza pública, tengo el derecho a estar en una plaza pública, y pongo un parlante, un micrófono, no le hago daño a nadie, ¿no es cierto? No estoy interrumpiendo el tránsito ni nada, sino que simplemente me pongo a hablar, ¿no es cierto? Y digo algo que puede ser ofensivo. Por ejemplo, digo, yo opino que la religión católica le hace muy mal a la sociedad. Fíjense lo que estoy diciendo. Soy profesor de la Universidad Católica, o sea, me estoy arriesgando a que me echen. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo que yo tengo el derecho de decir eso? Y cuando digo el derecho me refiero a que nadie podría meterme preso por decir eso. ¿Estarían de acuerdo? Por supuesto que las personas que consideran la religión católica como algo sagrado probablemente se van a sentir ofendidos, probablemente, no lo sé, no conozco a las personas, ¿no es cierto? Pero tengo el derecho, o sea, a decirlo, o sea, que nadie me podría meter preso, ¿no es cierto? Y si alguien me tirara alguna especie de tomate, algo así, esa persona debería ir presa, no yo, porque esa persona me O sea, agredió. llegar al extremo de ir preso por Ujú. hacer una afirmación que pueda ofender a alguien ya es algo que no debería pasar. Pero eso no se relaciona con que la persona sí deba tener tacto para lo que dice en realidad. Claro, o sea, son dos cosas distintas, o sea, Sí, pero van como claro, una cosa es que yo tenga el derecho a decir algo, a sí. pesar que pueda ser maleducado en lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo derecho a decir un garabato, sí. ¿Es de mal gusto? Probablemente la mayoría de los contextos sí, ¿ya? Pero aquí nos estamos preguntando si una persona debería ser educada o no cuando habla. La pregunta es si tiene el derecho a decir cosas incluso maleducadas. Bueno, en ese caso sí tienen el derecho de decir lo que sea. Y ustedes tienen el derecho también, en el marco de esa misma libertad de expresión, de devolverles lo que están diciendo. Ustedes pueden decirle, ¿sabes qué? Yo considero que tú estás diciendo puras tonteras, lo que tú estás diciendo eres un mal educado, y espero que el día de mañana recapacites. ¿Tendrían el derecho ustedes a decir lo mismo bajo esa misma libertad de expresión? ¿O no? Ya. Aquí veré lo que están escribiendo, ¿no es cierto? Aquí dice mi opinión, como dice Gabriela, creo que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también creo que debe estar presente la empatía y el respeto. Por supuesto, o sea, estando de acuerdo con Gabriela, y quiero ser bien claro, yo no estoy planteando otra pregunta, o sea, ¿las personas deberíamos ser educadas y tener empatía y tacto de lo que decimos? Probablemente esa pregunta ni siquiera es controversial, esa pregunta probablemente todos vamos a responder que sí. Ahora, el asunto es, el hecho que todos deberíamos ser educados, empáticos, ¿anula la libertad de expresión? Es decir, ¿tú no tendrías entonces el derecho de decir cosas mal educadas o poco empáticas?
aquí, disculpa, aquí dice Génesis, ¿ese es tu nombre, tu apellido o tu apodo? Génesis, tu nombre. Génesis, entonces aquí Génesis dice que es que igual cada uno tiene su propia opinión y pensamiento y no todos saben respetar eso. Ok, ok. Miren, para generar controversia en este tema, porque veo que estamos peligrosamente de acuerdo, parece, entre ustedes, ¿no es cierto? Ya, aquí Aigorra dice, no la anula, pero la restringe hasta cierto punto. Ya, pero restringe, ya, aquí la maldad está en los detalles. Cuando tú dices restringe, seamos bien precisos a qué te refieres con restringir, porque, por ejemplo, con restringir te refieres que una persona debería autocontrolarse, por lo tanto, en realidad pasa por la persona, si es que hasta dónde gradúa las cosas que dice y cuándo las dice y cómo las dice, ¿cierto? O te refieres con debería restringir en el sentido que igual deberían haber algunas normas que si alguien dice algo deberían pasar al menos una multa. No sé con qué te No, o sea, refieres. yo lo primero, relacionado al autocontrol. Autocontrol. Sí. Ok. Pero miren, parece que ustedes están muy de acuerdo. ¿Ya? Voy a tratar, no tengo ningún problema que ustedes estén de acuerdo. ¿Ya? Pero voy a tratar de hacerlos dudar de lo que ustedes están diciendo. Miren. Ya, aquí tienen ustedes un grupo de estudiantes de Berkeley el día de hoy, ¿ok? Que están a favor de la censura de ciertos discursos. ¿Ok? Y se los traduzco. Dice, esto no se trata de libertad de expresión. Esto es acerca de fanáticos tratando de normalizar el odio. O sea, ese es un cartel con el cual ellos argumentan que ciertas opiniones deberían censurarse. De hecho, ese cartel lo ponen ahí porque ellos querían que se censurara unos invitados a la Universidad de Berkeley. Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo con esos estudiantes de que, lo digo todos, ya porque estos estudiantes tampoco lo plantean así, pero que algunas expresiones son discursos de odio y por lo tanto deberían censurarse? Profe, pero es como en Alemania, que como que censuran a la gente que habla sobre los nazis o como sobre el holocausto. Entonces, como algo parecido, ¿no? Claro, o sea, si es cierto, Berkeley es una universidad de Norteamérica, pero es el mismo argumento, tienes razón. O sea, el argumento para decir que nadie puede, o sea, lo pueden decir, digamos, pero so pena de cárcel si alguien dice algo a favor del nacionalsocialismo, los nazis, ¿no es cierto?, o de Hitler, o incluso lleva tatuado una svástica o en un cartel, ¿no es cierto? Esa persona se va a la cárcel. O sea, en Alemania, en esos temas, no en todos, en esos temas no hay libertad de expresión. Ahora, en Chile no tenemos ese problema, que yo sepa, ¿ok? Que yo sepa. Pero hay otros temas que sí son considerados discursos de odio. Y que hay personas que defienden la censura. Repito, para esos temas, no para todos. O sea, yo no conozco a nadie que defienda la censura a todo nivel. Los hace dudar ese argumento, ¿no? Que hay ciertos discursos que deberían prohibirse porque son discursos de odio. O sea, yo estoy de acuerdo porque supongamos una vez en una clase nos mostraron como un discurso del racismo, pero como que él incentivaba a matar y eso igual no es como moralmente correcto. Ok, muy buen argumento, ¿no es cierto? Claro, o sea, tengo yo el derecho de decir, hay que matar a los inmigrantes. ¿Tengo derecho a decir eso? O sea, yo encuentro que no porque no está bien. O sea, no sé, es que no es como que incentivemos a matar, entonces esos discursos no creo que deberían ser permitidos como para que lo escuchen niños o que, no sé, porque la gente después va a pensar que eso está bien. Ok. ¿Se fijan que la libertad de expresión es fácil defenderlas para cuando uno dice cosas como, no sé, que ojalá Colo-Colo pierda el próximo partido? ¿Ya? Eso como que nadie anda diciendo muételo a la cárcel por decir eso. ¿Ya? Pero decir que hay que ir a agredir a un grupo
pareciera que eso no es tan fácil de defender para que alguien lo diga libremente. A ver, ¿alguien levantó la mano acá? Espérense. ¿Tú, Javier, habías levantado la mano? ¿Alguien había levantado la mano? No, pero sin querer, lo siento. Ah, ya. Ok. Y aquí Gabriela dice, si tiene el derecho, pero se debiese tener presente las consecuencias que traería la palabra. Pero con consecuencias, Gabriela, ¿te refiere a consecuencias legales? Porque cuando uno Profe. habla de... ¿Perdón? ¿Sí? Pero igual tiene derecho igual a expresar su opinión, pero igual estaría pasando a llevar la opinión de otras personas. O sea, claro, lo que pasa es que aquí hay que hilar bien fino lo que estamos discutiendo, porque el hecho que yo diga algo que ustedes estén en desacuerdo, ¿no es cierto? Uno podría pensar que lo estáis pasando a llevar sus sentimientos, sus emociones, pero lo que plantea Gabriel aquí, que dice que debería tener derecho a decir algo, pero debería tener presentes las consecuencias legales y sociales. Claro, cuando una afirmación tiene consecuencias legales, si es que la digo, quiere decir que entonces nunca tuvo el derecho de decirla. O sea, entendamos derecho como que por el hecho de ser un derecho, por lo tanto yo puedo exigir que se respete. Por lo tanto, no debería tener consecuencias legales. A eso nos referimos con un derecho. ¿Ok? Entonces, si una afirmación tiene consecuencias legales, quiere decir que esa persona no tuvo derecho a decir esa afirmación. Por eso viene la pena. ¿Ok? Es como decir, ¿tengo derecho yo a atropellar a una persona? Claramente no, porque si lo hago, me voy a la cárcel, ¿cierto? Una cosa es poder hacer algo y otra cosa es tener derecho a hacer algo. ¿Ok? Tener derecho a hacer algo quiere decir que al poder hacerlo, de hacerlo, no tiene consecuencias. ¿Ok? Aquí están planteando que la cosa es cuando pasa del expresarse a promover algún tipo de organización colectiva para hacer algo ilegal, ya sería algo censurable. Claro, o sea, pero el asunto es, estoy de acuerdo contigo, pero el asunto es cuándo consideramos que una opinión se vuelve ilegal. ¿Ok? ¿Cuándo una opinión se vuelve ilegal? Porque si ustedes están de acuerdo con que algunas opiniones deberían censurarse so pena de cárcel, tendríamos que ser muy precisos en cuáles. ¿Ok? Cuando la opinión se refiere a realizar una acción, o sea, el opinar sobre cometer algo en lugar de opinar sobre lo que uno piensa sobre algo. Ya, o sea, si entiendo bien, cualquier opinión que te lleve a una acción negativa, como por ejemplo una opinión que promueva el actuar para violentar a alguien, ¿no es cierto? Vamos a quemarle la casa a esa persona, etcétera, ¿no es cierto? Eso debería estar, no debería permitirse, o sea, eso no, la libertad de expresión llega hasta ahí, no. Si se pasa esa raya, tiene que ir a la cárcel. ¿Sí? ¿O no? O sea, más que hacer esa raya, ir a la cárcel sería tipo, o sea, sí enfrentar consecuencias porque está promoviendo el realizar el acto ilegal. Aunque no se haya hecho, se da la posibilidad de que se organice algo para realizarse eso. Sí, estamos Yo claros, o pienso sea, que eso igual, claro, eso igual debería ser como penado, o sea, no solo cuando se comete el acto, sino sí, el organizarse para cometer el acto también debería, en mi opinión, debería también ser penado. exacto, o sea, no estamos discutiendo que alguien queme una casa, eso ya, eso no está, eso está ya fuera de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Estamos diciendo que alguien haga un llamamiento a través de su expresión para ejercer un acto dañino. Eso también debería estar penado por la ley, si es que te entendí bien. Aunque el acto no se lleve a cabo nunca. Y sí, yo pienso que sí. ¿Sí? Ok. Aquí Génesis dice, cuando está fuera del lugar, donde no corresponde. Ya, pero el asunto es, ¿qué entendemos por una expresión fuera de lugar o que no corresponda? Porque hay que ser bien preciso con eso, porque si nos vamos a la época de los 70, alguien podría decir, mira, no corresponde que tú opines contra mi religión. ¿Y quién lo dice? Yo lo digo, porque yo soy de esa religión. Y van a decir, ¿y cómo me lo vas a prohibir? Bueno, porque yo soy el presidente de la República, o soy un senador, y voy a sacar una ley para prohibirte que tú digas cualquier cosa en contra de la religión. Y no estoy hablando que llames a quemar una iglesia, estoy hablando de cualquier cosa en contra de la religión.
Aquí Gabriela hace una pregunta, antes de referirme a la que dice Javiera, perdón, y ahí pasa Gabriela. Javiera dice, como los discursos de odio, claro, y aquí viene el tema, y vamos a hilar bien fino. Existen visiones que dicen la libertad de expresión se debería permitir hasta con un límite de las opiniones que encierran un discurso de odio. Pero la pregunta es, ¿y qué es un discurso de odio? Claro, hay visiones que dicen un discurso de odio es un llamamiento explícito a la violencia. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier opinión que haga un llamamiento explícito a la violencia, a pesar que ese llamamiento finalmente no signifique nada en la realidad, pero ese solo llamamiento debería estar prohibido. O sea, la libertad de expresión no corre. No sé si están de acuerdo con eso. Aquí Gabriela dice, ¿cuándo se pasa a llevar un derecho, por ejemplo? Claro, o sea, ¿cuándo se pasa a llevar un derecho? En el caso de la libertad de expresión. Supongamos que la Constitución chilena, la nueva Constitución que viene, consagra la libertad de expresión. O sea, dice, toda persona tiene el derecho a opinar y no debe ser amedrentado por decir cualquier cosa. ¿Ok? Si eso figura como un derecho, ¿cuándo se pasaría a llevar mi derecho? Cuando precisamente yo, por el hecho de opinar, finalmente me llevan preso igual. Quiere decir que el Estado estaría pasando a llevar mi derecho. ¿Ok? No sé si me siguen leyendo. O al revés, no el Estado. Por ejemplo, hay estudiantes, como ellos, ¿no es cierto? Supongan que yo soy un orador, y dentro de lo que voy a hablar de, a ver, hablemos de algo así como bien polémico. Voy a dar una charla en contra de la ley de aborto. Y voy a dar mi argumento. Y entonces yo soy un orador famoso y voy a ir a una charla a una universidad. Me invitaron, ¿ok? Por lo tanto voy. Y voy a dar una charla en contra del aborto. Y la mayoría de los estudiantes está a favor. ¿Cuándo se pasarían a llevar mis derechos? Cuando los estudiantes creen que por el hecho de sentirse ofendidos por mi opinión, me prohíben dar esa charla. Por la fuerza, por ejemplo. Están pasando a llevar mi derecho, por ejemplo. O sea, no estoy diciendo que hay estudiantes que estén en contra de mi opinión. Don Carlos dice si compraste tú la combinación del baño, la de la ducha. Sí, está aquí. ¿Todas las llaves de la ducha? No, la ducha no. No, esa no. Perdón. Entonces, como les decía, claro, yo voy a dar una charla, ¿no es cierto? Los estudiantes no es que estén en desacuerdo conmigo, hasta ahí no hay ningún problema, ahí no me están pasando a llevar mi derecho. No es que se paren con carteles afuera diciendo lo que va a decir esta persona es una tontera. Es que estos estudiantes me prohíben dar la charla, a la fuerza. Ahí pasarían ya a llevar mi derecho. Así como yo tengo derecho a dar una opinión, les guste o no, ellos también tienen derecho a dar su opinión, me guste o no, pero ninguno de los dos tiene derecho a cortar la libertad de expresión del otro, a la fuerza, eso me refiero. No sé si se entiende, Gabriel. Los estudiantes tienen derecho hasta burlarse de mí si quieren. Poner carteles con mi cara, ponerme figuras raras, ¿no es cierto? No sé si tienen derecho a poner una figura en donde mi cráneo está atravesado por una bala, como pasó una vez en Chile, ¿no es cierto? Yo creo que ahí, si que ustedes están a favor de censurar la opinión cuando pasa a ser un discurso de odio, yo creo que una foto con una cara, con una bala atravesada, bueno, ese es un llamamiento a la violencia, creo yo. No sé qué opinan ustedes. Bueno, ¿por qué nosotros creamos este curso? Lo creamos porque estamos viendo una tendencia bastante peligrosa en los estudiantes universitarios actuales, y esto viene de Estados Unidos, pero ahora está llegando a Chile, de que se sienten con el derecho de amedrentar al que opina distinto. Y no me estoy refiriendo a estos casos extremos de discurso de odio, no me estoy refiriendo a eso. En esos temas podríamos tener una discusión de, mira, nadie puede hacer un llamamiento a violentar a gente solo por su raza, solo por su orientación sexual, solo por su religión. Esa no es la discusión.
Lo que se está viendo a nivel internacional, al menos en la sociedad occidental, es que los estudiantes universitarios se sienten con el derecho de cancelar a la fuerza opiniones políticas. De eso estamos hablando. ¿Ok? Y eso es extraño. De hecho, dentro de la universidad, las primeras universidades que donde los estudiantes empezaron a manifestarse a favor de la censura, irónicamente fue en Berkeley, que fue la universidad, las primeras universidades que luchó en el pasado por la libertad de expresión. Es una cosa muy, muy rara. Es como que muchas personas piensan que como los estudiantes de hoy en día nacieron en sociedades libres, o sea, libres para expresarse, claro, como ese derecho nunca lo han perdido porque nacieron con ese derecho, no lo valoran. ¿Ok? Al revés, los estudiantes de esa época que nacieron en una sociedad que no había libertad de expresión, lucharon por ese derecho. Entonces, es como cuando uno valora algo que ha tenido toda la vida. El problema de tener algo toda la vida y uno no lo valora. Por haberlo tenido toda la vida, uno lo da por sentado. ¿Okay? O sea, hay un tema de peligrosidad. De hecho, muchos intelectuales universitarios, aquí les tengo una figura, bueno, ustedes lo conocen, el presidente Boric, en esa época no era presidente. ¿Okay? Él era diputado. Y en esa fotografía aparece Gabriel Boric, en aquella época el diputado Boric, a quien le habían rociado cerveza encima de su cabeza. Él estaba en una plaza conversando con una persona y un grupo de jóvenes se sintieron con el derecho de lanzarle cerveza en la cabeza bajo el argumento que no le gustó lo que él opinó respecto del estallido social, porque él fue una de las personas que opinaba que había que hacer un movimiento político para fundar lo que actualmente se transformó en la Asamblea Constituyente. Perdón, en la Convención Constitucional, para ser más preciso. O sea, él quería una salida pacífica al conflicto social a través de una nueva constitución, mediante una convención constitucional, que fue lo que terminó pasando. Pero las personas que querían una vía más revolucionaria, lo encontraron a él un traidor, y bueno, no les gustó su opinión y su derecho a ejercer su voto como diputado electo. Y no encontraron nada mejor que hacérselo ver lanzándole una cerveza en la cabeza, acusándolo de amarillo, de traidor, etc. ¿Okay? ¿Sí conocían ese caso, no? ¿Lo habían visto? Sí. O sea, eso es violentar a alguien porque no me gusta lo que opina. ¿Okay? Él opinó que la salida era pacífica mediante esta vía. Por supuesto que ellos tienen el derecho a estar enojados en el sentido de decir, yo consideré que tú eras un revolucionario, que lo que querías tú era una asamblea constituyente, era la revolución. Ellos tienen derecho a decirle eso. Y Boric tiene derecho a escucharlo, oírse, ¿ya? Pero no tienen derecho a violentarlo solamente por opinar distinto. O sea, así como existen discursos de odio, que todos estamos de acuerdo probablemente que no deberían permitirse, este es un acto de odio. O sea, yo creo que es más grave aún. O sea, aquí ellos nos están diciendo hay que lanzarle cerveza a la cabeza a Gabriel Boric. Ellos le lanzaron cerveza a la cabeza a Gabriel Boric, es peor. ¿Ok? Ahora, ustedes quizás pensarán, pero es que esto es lo que pasa solamente contra los políticos de izquierda, como Gabriel Boric, ¿no es cierto? Bueno, también le pasó a Kast, político de derecha. Él iba a dar una charla a una universidad, lo invitaron a dar una charla a una universidad en el norte, ¿ok? De su visión política, ustedes podrán compartirla o no, ustedes la podrán considerar buena o mala, ¿no es cierto? Yo la considero nefasta, disculpen los que están a favor de esa visión, lo respeto absolutamente, ¿no sé? Yo la considero nefasta, la considero demasiado conservador, considero que una visión política de tiempo, que no respeta las libertades en ámbitos morales, pero a él lo invitaron. Y él no iba a dar una charla de que hay que ir a... ¿Aló, aló? ¿Se escucha ahí? Que se me apagó, no sé por qué razón, mi micrófono. ¿Aló, aló? Sí, se escucha. Sí, ya. Bien, entonces, como yo les decía, a él lo invitaron. Él iba a dar una charla de su partido político, de los republicanos.
Y bueno, pero los estudiantes, como no les gustaba la opinión de, no a todos los estudiantes, obviamente, a esos estudiantes que están en la foto, como no les gustaba la opinión de Kast, no encontraron nada mejor de no solamente no permitir darle sus charlas, sino que echarlo a patada. ¿Okay? Y estos son estudiantes universitarios, eso es lo más extraño. Entonces, esto que yo le estoy describiendo ahora, ¿no es cierto? Es una cosa que está presentándose como algo problemático en la educación universitaria. Fíjense que lo que se está dando hoy en día es como una paradoja. Dicen que la generación actual de jóvenes, entre los cuales están ustedes, ¿no es cierto?, se destaca mucho su apertura a la diversidad sexual. En eso, claramente, ustedes son superiores a las generaciones previas. Son mucho más abiertos a las distintas visiones de familia, a las distintas visiones de orientaciones sexuales, todo lo que ustedes quieran. Pero donde esta generación se está viendo muy mal respecto a las generaciones pasadas, es el respeto a la diversidad de opinión. Las generaciones previas le llevan varios escalones de ventaja a ustedes. ¿Ok? Y hay varios estudios al respecto, incluso están mostrando que los grupos que ustedes forman socialmente, y algunos le echan la culpa a las redes sociales a esto, son grupos que tienen actitudes inquisidoras. O sea, ¿a qué nos referimos a inquisidoras? Que dado que las redes sociales tienden a ustedes a juntarlos con personas que tienen los mismos gustos que ustedes, ¿ok? Entonces, normalmente se están educando con la percepción que lo que ustedes opinan o piensan es lo correcto. ¿Se fijan? Y como que tienen poco roce con gente que opina distinto. En cambio, en la época antigua, donde no habían redes sociales, yo era amigo de con quien me tocaba nomás. Y entonces era amigo de gente que opinaba A, B, C. Entonces uno estaba como acostumbrado a lidiar con gente muy distinta en su forma de pensar. Hoy en día como que ese roce no existe mucho, por las redes sociales. Aquí me están opinando que, opino que lo que no están de acuerdo con la opinión de otros se van por el camino de la violencia. O sea, gente que se ha ido por el camino de la violencia, por opinar distinto, siempre ha existido. Yo no quiero decir que antes la cosa era pacífica, más que mal en los años 70 hubo aquí una dictadura. Y eso es por el hecho de opinar distinto. Yo no estoy diciendo que las generaciones previas eran unos ángeles, ¿ya? Pero lo que estoy diciendo es que la frecuencia de encuentros violentos por el solo hecho de opinar distinto se está dando incluso en grupos que antiguamente no existían. Normalmente se da en grupos más extremistas estos ataques por diferencia de opinión. Ahora se está dando y se está normalizando incluso en el contexto universitario. Entonces es una cosa como muy, muy rara. Muy, muy rara, ¿ya? Entonces, la idea que tiene este curso es de un propósito doble, que ustedes sepan, número uno, argumentar, dar su opinión, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que ustedes desarrollen tolerancia a la opinión divergente, ¿ok? Lo cual es necesaria para respetarlos, y finalmente es imposible que toda la gente opine igual. Yo les soy honesto, yo considero que tanto él como él tienen ideas nefastas, ¿ok? Yo, de hecho, no voté por ninguno de los dos. Considero que es una lástima que haya salido el presidente, pero considero que hubiese sido también una lástima que haya salido el presidente. Esa es mi opinión honesta, ¿ok? Espero equivocarme con el primero, ¿okay? Espero que haga un buen gobierno, pero bien después, ¿ok? Pero si ustedes opinan que Gabriel Boric es un excelente presidente, o ustedes creen que Kast puede ser un excelente presidente, probablemente yo voy a pensar que ustedes están equivocados, ¿ok? Pero sí, lo que quiero que desarrollen ustedes es que al menos escuchémonos, por lo menos escuchemos a ver, pero ¿por qué tú crees que este es bueno o mal presidente? ¿Por qué tú estás a favor o en contra del consumo de marihuana? ¿Por qué tú estás a favor o en contra del aborto? Y en el solo acto de opinar, reconocer al otro con el legítimo derecho de opinar y no partir del supuesto que la persona que tengo al frente es mala solo porque opina distinto a mí. No sé si me explico. Que la intolerancia pasa por eso, o sea, de que la persona, al enfrentarse a una persona que opina distinto, le endosa todos los adjetivos calificativos negativos sin siquiera conocerlo, ¿ok? Entonces, queremos que ustedes también desarrollen eso, tolerancia. De hecho, yo les advierto que los temas que van a debatir, ustedes no van a elegir la postura de defender. Les va a tocar por sorteo. Entonces, probablemente muchos de ustedes van a tener que defender posturas que no están de acuerdo.
Y ese es un muy buen ejercicio para desarrollar tolerancia. Es para que vean que a pesar que ustedes pueden siempre estar en desacuerdo con otra persona, van a tener que reconocer que en temas controversiales igual hay argumentos del lado contrario. Y argumentos bien buenos. ¿Ok? Por supuesto, hay temas que no son controversiales. Si hace bien o mal el cigarro, eso no es una controversia hoy en día. Es difícil defender esa postura. Pero en temas controversiales que ustedes conocen, el tema del aborto, del consumo de drogas, de si es mejor el capitalismo o el socialismo, etcétera, ¿no es cierto? Son temas suficientemente complejos como para que no existan posturas tan definitivas y gente tan arrogante que crea que tiene la razón absoluta en eso. ¿Ya? Aquí Gabriela dice, claro, todos tendremos distintas opiniones, es importante ser tolerante y respetuoso frente a ella. Claro, y tolerante implica que yo no te voy a cancelar a ti por el solo hecho de pensar distinto. ¿Ok? O sea, insisto, en el caso de Kass, supongamos, yo no estoy diciendo que ustedes no tienen que estar en contra de lo que dice Kass. Yo no estoy diciendo que ustedes no tienen que opinar en contra de Kass. Incluso yo no estoy diciendo que ustedes podrían estar en ese lugar con un cartel diciendo fuera de aquí Kass. Hasta ahí yo lo entiendo. Ustedes tienen derecho a expresarse. Pero no tienen derecho a pegarle y no tienen derecho a interrumpirle el paso para que dé la charla, para la cual lo invitaron. ¿Okay? Como tampoco tienen el derecho de violentar a una persona solamente porque ejerció su derecho a expresarse y después la gente que le dio la representación a él votar a favor de una medida. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos casos, la violencia solamente por razones de diferencia de opinión debería condenarse incluso con los rivales que opinan distinto. ¿Okay? O sea, de hecho, ahí debería mostrarse más la tolerancia, defendiendo a la persona que opina distintamente. ¿Okay? Ahí es donde uno realmente se manifiesta si es realmente tolerante o no. Es súper fácil ser tolerante con las opiniones que a mí me gustan, ¿ya? Pero la tolerancia se demuestra en las opiniones que a mí no me gustan. ¿Okay? Esta es una frase que la encuentro bien buena. Esta frase dice, con el propósito de pensar, tú tienes que arriesgarte a ser ofensivo. O sea, ¿a qué me refiero? Aquí vamos a hablar bien fino al respecto. Ustedes, pasó un episodio hace poquito aquí en Chile. ¿Ustedes conocen a Iracy Hasler? Que es una alcaldesa de Santiago Centro, creo. No recuerdo muy bien, es una alcaldesa recientemente electa. Que tuvo un encuentro televisivo y un intercambio de opinión bien fuerte con un periodista que se llama José Antonio Neme. ¿Ustedes conocen ese caso? Si no, se los busco. ¿Se los busco? A ver, le apuesto que lo encuentro. Está en YouTube, mire. Denme un segundo. No lo tenía preparado, pero le aseguro que se lo encuentro. Aquí lo encontré. Denme un segundo, que tengo que hacerlo bien esto porque si no, no van a escuchar. A ver, les explico el contexto, ¿ok? Iracy Hasler, que fue electa alcaldesa hace muy poco, en un análisis que hizo este periodista, que es José Antonio Neme, él opinó que él la estaba haciendo muy mal como alcaldesa, ¿ok? Él opinaba en su programa de televisión que él estaba haciendo pésimo, y él, pero no solamente opinó mal respecto de su labor como alcaldesa, sino que él, a mi juicio, cometió un error, y es que además de criticarla, que está ahí no hay problema, cualquier persona puede criticar al desempeño de una autoridad pública, ¿no es cierto? El problema está que en esa crítica él le puso adjetivos calificativos medios degradantes. Le dijo algo así como, mire, escúcheme mijita, escúcheme mamita, lo que usted está haciendo está muy mal. ¿Ok? Entonces, la alcaldesa, recientemente electa, que además es una persona muy joven, la invitaron al programa para descargarse de lo que las críticas que están haciendo. Y aquí les voy a proyectar la entrevista. Dígame, por favor, si es que se escucha. A la alcaldesa de la comuna de Se Santiago, escucha. Iracy Hasler, que nos acompaña para hablar
hablar de muchísimos temas. Alcaldesa, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Tenemos que tomarnos un café, Sagravio, porque yo sé que usted está enojada conmigo, está enojada No, mire, no es conmigo. necesario tomar cafés, pero sí yo creo que es importante, José Antonio, por tu nombre, decirte que el movimiento de mujeres y feministas ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, que las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisión y que en ello merecemos respeto. Y yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Iracy, me puedes llamar por mi nombre, Sí, o por alcaldesa supuesto, de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular. Ahora, no hubo un ataque personal, estábamos haciendo una... Ahora, evidentemente, si usted se sintió ofendida, yo como soy una No es que yo persona... me sentí, yo creo que las mujeres estamos en los bueno, espacios de usted- decisión y no somos hijas, no somos mami. No, ok, Ahí- ok, en ese sentido, si usted toma y abraza ese discurso de una ofensa generalizada, yo como soy hombre y bien hombre, le pido las disculpas del caso. Si Qué usted se bueno. molestó, usted y a quien Es que no es solo si usted se molestó, porque ahí le pone el pero, José Antonio, eso no es bueno. Yo creo que hay una ofensa cuando dices mi hija, mi mami, ¿qué es eso? Soy una autoridad pública y soy una mujer. Y por tanto creo que merezco un respeto como todas las mujeres. De todas maneras. Así de sencillo. Y ahí me Yo- puedes decir ir así, yo te puedo decir José Antonio, Diana, y nos Le digo- entendemos le- en este Le espacio. encuentro toda la razón y no se me arruga un músculo para pedir perdón ni disculpas cuando un grupo de personas se sentía ofendida por alguna cosa que yo he hecho. Creo que... Fue ofendida, no solo se sintió, pero aceptó Fue la ofendida, disculpa. bueno, ya, para no entrar como en... Sí, fue ofendida, pero solamente hacer el punto de que no había un ánimo ofensivo, estábamos haciendo una suerte como de sarcasmo político, como lo ha hecho el Topace muchas veces, en fin. Lo que pasa es que estamos en un momento donde efectivamente hay que ser muy cuidadoso, yo estoy de acuerdo con usted. Bueno, ahora estamos en un momento en que hemos aprendido que las distintas formas de violencia verbal, física, psicológica acrecientan un modelo que es un modelo estructural de violencia, que termina en femicidios, que termina en situaciones críticas y que necesitamos, por tanto, avanzar en un cambio Exacto. cultural, institucional, Exacto. económico, respecto de la igualdad de género, del respeto a hombres, mujeres con nuestras diversas orientaciones sexuales y identidades de Hecho género. el punto y qué bueno que lo podamos conversar abiertamente. Ya, ¿se escuchó más o menos bien? Sí. Sí. ¿Por qué les traje este caso a colación? Porque fíjese que la alcaldesa toca un tema que yo lo considero bien importante, porque en una parte ella dice, es que no es que me sentí ofendida, yo fui ofendido. ¿Ok? Claro, ahí creo yo, es uno de los límites donde podríamos discutir si la libertad de expresión llega o no. Porque no es lo mismo que yo diga algo y ustedes se sientan ofendidos por ese algo, pero yo nunca me referí a ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, que yo diga, yo considero que las personas que consumen droga están desperdiciando su vida. Entonces supongamos que en esa afirmación ustedes se sintieron ofendidos, ya sea porque ustedes consumen droga o porque alguna persona que ustedes quieren mucho consumen droga. Entonces, pero ahí en esa afirmación ustedes se sintieron ofendidos. Yo no los ofendí, esa no fue mi intención ni mi propósito. ¿Ok? Ahora, distinto es cuando yo me estoy refiriendo a ustedes y los ofendo. O sea, cuando le digo, yo pienso que Vicente es un tal por cual. Ya, eso no es que Vicente se sintió ofendido, es que yo lo ofendí. No sé si me ven la diferencia. Yo creo, y esto también es debatible, que claro, la libertad de expresión no me da a mí el derecho de andar ofendiendo a la gente, ofendiéndola, no que se sientan ofendidas, porque aquí hay un límite muy claro que muchas personas por razones políticas tratan de anular opiniones diciendo que son ofensivas porque estos grupos se sienten ofendidos por la opinión. ¿Ok? De hecho, los grupos religiosos que estaban a favor de la censura, y en Chile también hubieron grupos religiosos que estaban a favor de la censura, lo decían más o menos en esos términos, o sea, esto es ofensivo para nuestros valores. O sea, por ejemplo, miren, yo me acuerdo, no sé si ustedes conocen este grupo, probablemente no, porque nosotros nos separan un par de generaciones. Cuando yo tenía la edad de usted, vino un grupo
intentó venir un grupo a Chile, que es un grupo que me gusta mucho, no es mi grupo favorito, pero es un grupo que me gusta mucho, que se llama Iron Maiden, no sé si ustedes lo conocen, ese grupo, un grupo de heavy metal, ¿ok? Y esto fue el año 92, si mal no recuerdo, ¿ok? Tenía 14, 15 años. Tío. Y claro, había un grupo de líderes religiosos de aquella época que las letras de las canciones de Iron Maiden los ofendía, ¿ok? O sea, los hacía sentir ofendidos, porque Iron Maiden nunca se refería a la Iglesia Católica, no decía hay que quemar iglesias, no decía hay que matar a los curas, no decía eso, ¿ok? Claro, el título de sus canciones parecían media satánicas, ¿no es cierto? Que hablaba de el número de la bestia, 666, y contaba una historia de terror, ¿ok? Pero las personas que leían esto lo interpretaban y los hacía sentir ofendidos. Para mí eso, el hecho de que alguien se sienta ofendido por una opinión, no le da argumento para defender la censura de su opinión. Sí, en el caso de la alcaldesa, entiendo que el periodista sí se refirió a ella en términos peyorativos, y ahí, claro, la alcaldesa creo que tiene razón, ella no se sintió ofendida, fue ofendida. ¿Se fijan la diferencia? Ahora, podemos estar de acuerdo o desacuerdo si el hecho que yo ofenda a alguien implica que debería irme a la cárcel, o no tengo derecho a ofender a alguien. Yo creo que uno no tiene derecho a ofender a otra persona, ofenderla directamente, ¿no es cierto? Creo yo, pero ustedes pueden estar en desacuerdo, obviamente. Y claro, esta frase que yo estoy mostrando acá se refiere al primer concepto de ofensa, es decir, con el fin de pensar, tú tienes que arriesgarte a ser ofensivo para alguien, no ofender a alguien. Él no dice que tú tienes que ofender a otro, no, dice que tú debes arriesgarte a ser ofensivo. O sea, cuando alguien dice una opinión en un tema importante, probablemente su opinión va a hacer que gente se sienta ofendida por ello. Pero la libertad de expresión está por sobre sus sentimientos de sentirse ofendido, ¿ok? Esa es una opinión que tiene este psicólogo bien famoso a nivel mundial. Entonces eso es lo que queremos promover en este curso. Queremos promover que ustedes opinen a riesgo de hacer a alguien sentirse ofendido, ¿no es cierto? Pero si ustedes argumentan bien, y si ustedes son persuasivos y en su discurso aclaran muy bien los propósitos por los cuales ustedes están dando su opinión, yo creo que una persona madura no debería sentirse ofendida por eso. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen un buen propósito, pero no saben expresarlo bien, probablemente en esta confusión del lenguaje hay gente que se sienta ofendida igual. ¿Ya? Entonces tiene que haber un equilibrio entre que ustedes ejerzan su libertad de expresión, pero también ustedes opinen argumentadamente, porque es súper fácil hacer a los demás sentirse ofendidos por afirmaciones que no tienen ninguna justificación. La idea es que ustedes argumenten bien y sean persuasivos. ¿Ok? Y eso les va a servir para la vida, para ser buenos ciudadanos y también profesionalmente para desempeñarse bien en sus trabajos y no quedar en la, por así decirlo, no quedar en el anonimato. O sea, que no sean solo personas altamente talentosas, que ustedes probablemente lo son, por algo están acá, pero que ese talento lo sepan comunicar. ¿Ya? Ahora sí, ¿se entiende la naturaleza del curso? No sé Sí. ¿sí? Sí. Entonces, lo que quiero hacer majadero, y voy a hacer majadero en este curso, es que todos tienen el derecho y deben opinar, ¿ok? El único límite que, porque yo tengo que gestionar el curso, ¿no es cierto? Soy el responsable de él. El único límite que yo no quiero que pasen es el límite de ofender a una persona. O sea, es hacer una interpelación a nivel personal, ponerle adjetivos calificativos a sus compañeros. No, eso no. Eso no, ¿ya? No es necesario y no aporta nada, ¿ok? Para temas de debate. Y el otro tema que tendríamos que gestionar bastante, aunque nunca se me ha presentado, es que, claro, que ustedes manifiesten un discurso de odio. ¿Ya? Ahí yo tendría que hablar personalmente con ustedes y decirle, no, pues eso no está bien. O sea, ahí tienes que revisar tu escala de valores. Ya sé, si ustedes odian a una persona o un grupo de personas solo por el hecho de quiénes son, y ustedes opinan que hay que hacerles daño a estas personas, claro, ustedes tienen un serio problema. ¿Ya? Entonces tendrían que tratarse psicológicamente. Eso. Si no hay más dudas, entonces esa es la introducción del curso. ¿Ya?
voy a mostrarles ahora el primer concepto que vamos a trabajar en el curso, el cual es absolutamente necesario para que ustedes sepan argumentar. ¿Ok? Y me refiero al concepto de verdad. Entonces voy a partir este bloque del curso haciendo una pregunta a ustedes. ¿Cómo ustedes saben si una opinión es verdadera o falsa? Repito, ¿cómo ustedes saben si una opinión es verdadera o falsa? O si no quieren llamarle verdadera o falsa, una opinión aceptable o aceptada o rechazable o rechazada. O una opinión buena o mala. ¿Cómo ustedes hacen esa evaluación? Láncense. Quiero saber lo que traen ustedes previamente. Quizá hay cosas que han visto en el colegio, no sé. No tengan miedo a decir nada, así que no hay una respuesta correcta e incorrecta. Aquí Génesis dice con argumentos buenos. Ok. Vamos a después tener que definir qué entendemos por un buen argumento. ¿Ya? Pero en el fondo, si te interpreto bien Génesis, una opinión es verdadera o falsa o aceptable o no, en la medida que tenga buenos argumentos o malos argumentos o no tenga argumento alguno. Aquí Baigorria dice, cuando está fundamentada en datos e información lo más objetiva posible. Ya, fíjense, lo que dice Génesis, lo que dice Baigorria, podría ser similar o no, porque Génesis habla de argumentos, Baigorria habla de datos, o sea, cuando está fundamentada en datos. Yo no sé si es que con argumentos tu Génesis consideras los datos como argumentos o no, ¿ya? Para que lo piense. Aquí Javiera dice, con bases científicas. Ok, uno podría decir, una opinión es buena en la medida que está sustentada en bases científicas, lo cual nos llevaría a la pregunta, ¿y cuáles son las bases científicas? ¿Qué entendemos por bases científicas? ¿Ya? Aquí Harat dice, con algún tipo de fundamento coherente. Ya, vamos a ver que en este curso vamos a ver que el término coherencia es parte de lo que se entiende por argumentar. ¿Ya? No es, el argumentar no se reduce solo a coherencia, pero sí la coherencia es necesaria para argumentar. La pregunta es, ¿coherente con qué? ¿Ok? Porque la coherencia es respecto a algo. Vamos a ir viendo eso también en el curso. Aquí Gabriela dice, tomando en cuenta sus argumentos, fijándonos en su respaldo. Ya, aquí Gabriela habla de argumentos y respaldo. Pero nuevamente vamos a tener la pregunta que desarrollarla en este curso. ¿Qué entendemos por argumento? ¿Y respaldo en qué? Ya, eso también lo vamos a ir hilando finamente. Probablemente ustedes ya tienen una visión más o menos intuitiva de estos términos, pero aquí los vamos a ir formalizando. ¿Ya? Pero como la idea de este curso es hacerlos dudar, ¿no es cierto? Yo quiero tomar los argumentos que están tratando ustedes, vamos a empezar a analizar algunos ejemplos, y después vamos a ir viendo en qué ejemplo su postura parece fuerte, y en qué ejemplo su postura se debilita, para ir desarrollando una concepción lo más profunda posible de lo que es una opinión verdadera. ¿Ya? Génesis aquí dice, la pregunta es, ¿hay opiniones buenas o malas? O depende si la persona lo toma como buenas o malas. No sé si me explico. Ya, sí, lo que tú mencionas, Génesis, es bien profundo porque hay visiones que no están dentro de la ciencia en general, pero sí fuera de la ciencia sí pesan mucho. Es que en el fondo lo que uno considera verdadero o falso es relativo a quien lo escucha. O sea, en el fondo no existe la verdad o la falsedad, no existe lo bueno y lo malo, sino que existe lo verdadero o lo falso para alguien, o lo bueno y lo malo para alguien, pero no existe algo intrínsecamente bueno o una opinión intrínsecamente buena o intrínsecamente mala. Esa es una visión, ¿ya? Que no es la visión que predomina en la ciencia, pero es bueno tenerla presente, ¿ya? Porque, y de hecho voy a tratar de hacerlo dudar también por ahí, por la visión que plantea aquí Génesis. Aquí Baigorria dice, ¿el respaldo serían las fuentes? En parte sí lo vamos a ir viendo, serían las fuentes, pero hay que poner un apellido, serían las fuentes científicas. Y tenemos que ver en este curso qué es una fuente científica,
qué requisitos tiene una fuente para ponerle el apellido científico y dónde están. Y por qué supuestamente, porque ustedes pueden estar en desacuerdo, por qué supuestamente la gente tiende a confiar mucho en las fuentes científicas. ¿Confían porque hay buenas razones para confiar? ¿O confían solamente porque los adoctrinaron así a ustedes de que la ciencia es buena y es creíble y nunca se han cuestionado realmente si la ciencia realmente es objetivamente creíble o no? ¿Ya? O confiable. Gabriela dice, yo por ejemplo al debatir me baso en un respaldo, ya sea un artículo científico, un estudio, etc. Ok, mira, vamos a ver, como dice Gabriela, vamos a ver que un aspecto muy importante, no el único, pero sí es muy importante, que cuando yo opino, ojalá tenga algún estudio o artículo científico de respaldo que apoye mi opinión, ¿ya? Lo que sí, vamos a ir viendo dos cosas con harta precisión y con la mayor profundidad posible, y es, ¿qué es un artículo científico? ¿Qué no es un artículo científico? ¿Dónde están esos artículos científicos? ¿Y cuáles son los mejores artículos científicos para opinar? Porque no todos los artículos científicos son buenos para sustentar una opinión, ¿ya? También vamos a ir viendo eso, ¿ok? Así que si ustedes se fijan, lo que ustedes han planteado ahora, lo vamos a ir tocando en el curso, con distintos matices, y va a depender también de qué tanto participan ustedes para ver qué énfasis le doy para aprovechar lo que ustedes ya saben, ¿ok? Dicho de otra forma, todo lo que dice usted, lo que dicen ustedes, en parte tienen razón. Lo que pasa es que hay que armar un panorama completo, porque todas estas piezas, todas estas opiniones de ustedes son como piezas de lo que uno entiende por una opinión verdadera, confiable, o una opinión bien argumentada, ¿ya? Entonces hay que ver cómo se van conectando esas piezas, y tengo que aportarle además piezas del rompecabezas que ustedes todavía no han aportado, pero que espero que en el curso se aporten, ¿ya? Y miren, para empezar a unir las piezas rompecabezas, hagamos el siguiente ejercicio, miren, que lo vamos a ir desarrollando en el tiempo. Nómbrenme un tema controversial que les interese. Póngalo en el chat. ¿Qué tema controversial les interesa a ustedes? O han escuchado, que les gustaría así como desarrollar en el curso. No, aquí no hay censura, ¿ya? Aunque no lo crean, esta universidad es católica, pero no hay censura. Me lo dijo mi rector. ¿Qué tema? La igualdad de género, ¿ok? La eutanasia, aquí hay otro. ¿Cuál más? El aborto, ¿ok? Experimentación con animales, súper. La evolución de la tecnología. Pena de muerte, ¿ok? Súper. Ya, a ver, tenemos varios de estos temas, ¿no es cierto? Ya, vamos por orden, lo que nos dé el tiempo. Aquí está por la primera persona que opinó, ¿no es cierto? Que fue, creo, Gabriela. Y a la igualdad de género. Cuando uno va a opinar respecto a un tema, y esa opinión quiere evaluarla, si es que es verdadera o falsa, buena o mala, ¿no es cierto? Lo importante es que ese tema hay que transformarlo en una pregunta, ¿ya? O sea, la igualdad de género es un tema, pero respecto a ese tema pueden haber varias preguntas controversiales. ¿Qué pregunta relacionado con la igualdad de género ustedes creen que sería interesante debatir? ¿Qué pregunta? Porque insisto, la igualdad de género es un tema que tiene varias preguntas que se pueden debatir, no una sola. Láncense. No se le ocurre ninguna. Profe, ¿podría ser como por qué a los hombres les pagan más que a las mujeres? Ok, ahí tienen ustedes una pregunta, ¿cierto? Ya, vamos a tomar esa pregunta, voy a pulirla un poco porque en el curso les voy a enseñar a pulir las preguntas de debate. Ya, voy a tomar lo que acaba de decir su compañera Josefa, creo que habló. Existe un dato, de hecho se los voy a mostrar en el curso. Si ustedes se fijan en la programación, el tema brecha de género aparece como un ejemplo que vamos a desarrollar, así que en parte voy a adelantarme a esa sesión. Existe un dato concreto que confirma lo que dice Josefa, que si ustedes toman el promedio de sueldos de los hombres que trabajan versus el promedio de sueldos de las mujeres que trabajan, o sea, tomamos a todos los trabajadores,
todos los hombres, en distintas profesiones, y a todas las mujeres, en distintas profesiones, y hacemos un promedio de esos grupos, hay una brecha salarial. Es decir, aquí tengo entendido que es casi un 30%. Es decir, el promedio de los trabajadores hombres es un 30% más alto que el promedio de las trabajadoras mujeres. ¿Ok? Entonces, esa pregunta genera controversia, porque la pregunta que podríamos debatir, ¿no es cierto?, sería, o sea, ese hecho, perdón, genera una controversia, porque una pregunta que podríamos debatir es, ¿cuál es la causa de esa brecha salarial de género? ¿Qué opinan ustedes respecto a esa pregunta? ¿Tienen una postura? ¿Ustedes creen o defienden alguna visión respecto a este problema, a esta pregunta? ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué creen o cuál es la causa de esta brecha? Con confianza, sí, aquí no hay censura. Y no voy a permitir los ataques personales ni nada, así que dale no. A ver. Aquí Jaira dice, ¿por qué lo...? Profe, ¿Sí, sí? yo encuentro que es súper injusto, porque, o sea, por lo que yo he leído, dice que es porque las mujeres tienen como esto del embarazo y como que se van por postnatal y todas esas cosas, entonces como que siempre buscan justificaciones que no tienen justificación, no sé si me explico. Ya, o sea, separemos lo que dices tú, ¿no es cierto? Y ahí le respondo a Gabriel. Claro, la pregunta es, ¿cuál es la causa de la brecha salarial? Porque es un hecho que hay una brecha salarial. El asunto es cuál es la causa, ¿no es cierto? Y aquí Josefa dice que ha escuchado que se le endosa la causa de esa brecha al tema de embarazo, ¿no es cierto? En el fondo las mujeres, debido a que la mayoría tiene hijos, ¿no es cierto? En el periodo de embarazo, eso la perjudica, no sé si te interpreto bien, Josefa, la perjudicaría salarialmente. Supongamos que el empleador les paga menos o las echan, no sé, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero el hecho es que la variable embarazo afecta negativamente a la remuneración que recibe. Y esa sería, según Josefa, la causa, y entiendo que además es un juicio de valor diciendo, si esa es la causa, es injusto que sea la causa. ¿Sí? ¿Te interpreté bien, Josefa, o no? Sí, ok. ¿Alguien cree que es otra la causa? ¿O están todos de acuerdo que esa es la causa? ¿Están todos de acuerdo con Josefa? ¿Sí? Ahora, fíjense. Si ustedes están de acuerdo con lo que acaba de decir Josefa, no solamente con que esa es la causa, sino que además consideran que si esa es la causa es muy injusto, ¿ok? ¿Cómo sabemos que esa afirmación es cierta? O sea, ¿cómo sabemos que esa realmente es la causa? Y a lo mejor estamos equivocados. ¿Cómo sabemos eso? Porque una cosa es decir, yo creo que esa es la causa, ¿ok? Y otra cosa distinta es decir, yo sé que esa es la causa. ¿Sabemos realmente si esa es la causa o no? Y aquí Génesis dice, el salario siempre ha sido mayor para el hombre porque antiguamente la mujer no la valoraba por ayudar o trabajar ya que no era su deber. Pero hoy en día hay mujeres que tienen igual o menor salario que los hombres. Ya. Aquí Gabriela dice que lo sabemos investigando o con datos estadísticos. Claro, o sea, aquí tu Génesis haces una afirmación, ¿ya? Dices, el salario siempre ha sido mayor para el hombre. ¿Cómo sabemos que esa afirmación es cierta o es solo una creencia de Génesis? Porque aquí hay que tener harto cuidado, o sea,
el hecho que alguien afirme algo con mucha seguridad, ¿no es cierto? Como entiendo que lo está haciendo Génesis, puede ser que lo que afirme es cierto o falso, pero el que se afirme algo con mucha seguridad no implica que eso que yo afirmé es real. Puede ser real, como también puede no serlo. Y a lo mejor yo estoy equivocado, equivocado. Entonces, aquí hay varias afirmaciones que hace Génesis, ¿no es cierto? Que el salario siempre ha sido mayor para el hombre. Antiguamente a la mujer no la valoraban, esa es otra afirmación, ¿no es cierto? Y hoy en día hay mujeres que tienen igual o menor salario que los hombres. Son tres afirmaciones, una respecto al pasado, otra un juicio de valor respecto de que a los hombres los valoraban más que las mujeres, y una tercera afirmación que se refiere al presente, que hoy en día las mujeres en el fondo ganan lo mismo o menos, o sea, nunca ganan más que los hombres. Si esas tres afirmaciones fuesen ciertas, ¿ok? Ciertamente que apoyan la explicación que dio Josefa. O sea, esas tres afirmaciones son ciertas y por lo tanto tiene sentido pensar que la causa de la brecha se debe, por ejemplo, al embarazo. ¿Okay? Gabriela dice, bueno, una forma de saber si una opinión es cierta o falsa, como la que se acaba de decir acá, ¿no es cierto?, es investigando. ¿Pero investigando qué? ¿O cómo? Eso lo vamos a tratar de ver. Aquí Arad dice, con datos estadísticos. Ya, pero fíjense, con datos estadísticos. Vamos a tocar ese tema. Pero vamos a ver en este curso, ¿pero qué es un dato? Número 1. ¿Qué es un dato estadístico? Número 2, ¿no es cierto? ¿Y dónde están? Número 3. Porque datos, muchas personas pueden generar datos, pero ¿cuáles datos son confiables? Vamos a irlo viendo acá, ¿no es cierto? Gabriela dice, en fuentes confiables sobre brecha salarial. Ok, pero el asunto es, ¿y dónde están esas fuentes? ¿Y dónde las encuentro? Y lo otro que vamos a ver en este curso es, ¿y cómo las interpreto? ¿Ok? Porque una cosa que vamos a tratar de ver en este curso es que no es tan fácil como decir, mira, tengo unos datos que demuestran indudablemente que tengo la razón. La mayoría de los datos hay que interpretarlos. Y en esa interpretación, a veces se tuercen las conclusiones. Entonces, hay todo un trabajo que hay que hacer de qué es un dato, dónde lo encuentro, cómo lo interpreto a favor, cómo lo interpreto en contra. Y ahí voy a ver si es que puedo concluir si una opinión es buena, mala, ¿no es cierto?, etcétera. Por ejemplo, datos de qué tipo. Habría que verlo. Por ejemplo, datos de embarazo de mujeres, o datos que correlacionen embarazo versus sueldo, eso quizás mejor. ¿Y de cuántas mujeres? ¿1, 10, 20, 100? ¿Solo de Chile, de Argentina, del mundo? ¿O solamente planillas de sueldo? Y las comparo. ¿Cómo hago ese cruce de información? Ya, eso es lo que vamos a ir trabajando en este curso. Entonces, ¿con qué quiero que se vayan de la sesión de hoy? Que ya es la primera y ha sido bien intensa. Un segundo que se me perdió. Acá está. Ok. ¿Con qué quiero que se vayan hoy? Hay varias visiones respecto de lo que es verdadero o falso, correcto o incorrecto. Nosotros lo que vamos a trabajar en este curso es la visión que tiene la ciencia respecto al tema de la verdad. ¿Ok? Lo cual no quiere decir que en otras áreas de la cultura no hay otras visiones al respecto. Por eso siéntanse libres y cómodos con decir, está buena la versión de la ciencia, pero no me gusta. ¿Ya? No hay ningún problema. Mi responsabilidad de decirle a ustedes, porque yo soy científico, es cómo la ciencia trabaja el concepto de la verdad y cómo desde esas visiones yo puedo opinar sustentado en una justificación científica. ¿Ok? Yo no estoy diciendo en este curso que la ciencia tiene la última palabra o que todo se reduce a la ciencia. De hecho, vamos a ir viendo en este curso que hay ciertas formas de argumentar que no pasan por ámbitos científicos, son temas más morales. ¿Ok? Pero también no les vamos a hacer el quite, porque muchos temas que vamos a tocar, como los que mencionaron ustedes, por ejemplo, el tema del aborto, por ejemplo, ¿qué otros mencionaron ustedes? Mencionaron el tema del aborto, el tema de la pena de muerte, por ejemplo, o la experimentación con animales, o la eutanasia, ciertamente que tienen argumentos científicos detrás, pero también hay argumentos morales, y en temas morales muchas veces la ciencia no tiene mucho que decir. ¿Okay? Por ejemplo, les pongo un caso para solamente darle
este pequeño spoiler, ¿no es cierto? Cuando Javiera habla del tema del aborto, muchos de los argumentos son morales. Por ejemplo, las personas que están a favor del aborto dicen, se sustentan en un principio moral, y es que la mujer tiene el derecho o la soberanía sobre su propio cuerpo. ¿Ok? Es un argumento moral, no es científico. O sea, esa afirmación yo no puedo evaluarla científicamente. Ustedes la aceptan o no en función de su escala de valores. ¿Ok? Las personas que están en contra del aborto dicen, toda vida humana debe ser preservada o cuidada o es valorable. ¿Ok? Eso también es una afirmación moral. La ciencia no tiene mucho que decir respecto de esa afirmación. Pero ambas afirmaciones, por ambas visiones, se utilizan como premisas argumentativas para defender, por ejemplo, si la mujer tiene el derecho o la soberanía sobre su propio cuerpo, la consecuencia lógica es que entonces debería la mujer decidir libremente y tiene el derecho de abortar, porque está en su cuerpo ese feto, ¿no es cierto? Las personas que argumentan con el tema de que toda vida humana es valiosa y debe preservarse, esa premisa se utiliza como argumento para decir, por lo tanto, deberíamos prohibir el aborto porque lo que hay ahí es un ser humano. ¿Ok? Eso no es científico, ¿se fijan? Pero la forma de argumentar, a pesar que tiene premisas morales, la forma de argumentar también la utiliza la ciencia, con premisas que no son morales, son premisas científicas, y normalmente en estos temas que ustedes mencionan se mezclan las dos cosas. Se mezclan premisas morales, premisas científicas, en todo un aparataje argumental. Vamos a irlo trabajando. Eso. Mucho por hoy. ¿Dudas, consultas? ¿Algún comentario? ¿Algo que no les haya quedado claro? Antes de terminar la sesión de hoy. ¿Te gustó la clase de Génesis? Muy bien. Me alegro. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Excelente. Excelente. Bien, entonces lo que les voy a pedir es que la próxima sesión, obviamente, se conecten, pero ya a partir de la próxima sesión yo les voy a empezar a dar algún material de lectura. Entonces, lo ideal es que en la próxima sesión tengamos la clase y después de la clase ustedes traten de repasar el video. Ahora sí. Les decía, traten de repasar el video si es que pueden. Traten de repasar el video y vayan leyendo las hojas que les voy entregando. Voy a entregar lo menos posible porque yo sé que ustedes tienen un montón de otras cosas que hacer en su colegio, ¿ya? Pero una lectura ahí de unos 30 minutos, 40 minutos en toda la semana debería ser suficiente, ¿ya? Eso. Nos vemos la próxima semana y que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, saludos. Chao, profe. Chao, chao.